Saludos. Titulamos este vídeo Dios y teorías espaciales 2. Reflexión simple, profunda 3. Como su título indica, este vídeo es continuación de otro de su mismo nombre. Entonces, en el vídeo anterior estuvimos exponiendo las distintas teorías sobre el espacio y estuvimos tratando de la posible ubicación de la acción de Dios en las diferentes teorías del espacio. Y entonces que estas teorías serían la teoría oficial de una Tierra rotatoria heliocéntrica, la teoría de la Tierra plana y la teoría de la Tierra celular cóncava. Y entonces nosotros dijimos que estas teorías ubican a, dijéramos así, a la fuente origen o a Dios, lo ubican al final de dicha teoría, de dichas teorías. Es decir, como este cosmos es un cosmos ordenado de un modo mecánico inteligente, pues entonces de ahí se infería que debía haber un creador, y este sería Dios. Es decir, estas teorías ubican la acción de Dios o la comprensión de Dios al final. Y nosotros dijimos que en nuestra teoría de la Tierra cóncava convexa vamos a considerar precisamente la acción de esta fuente origen, o Dios, como lo queramos llamar, lo vamos a ubicar y explicar desde el principio cómo va actuando esta fuente creando esta realidad. Y lo vamos a hacer sobre todo basándonos en la geometría sagrada, pero la geometría sagrada que nosotros simplificamos, la geometría sagrada, simple y profunda. Entonces, si precisamente nosotros sabemos que la oficialidad, dijéramos, establece dos polos, una dicotomía, lo espiritual sería un polo y lo material sería otro. Y entonces el polo espiritual pues lo ocuparían las religiones y el polo material pues la ciencia cientifista que nosotros calificamos. Y resulta que precisamente una teoría sobre el espacio como es la que nosotros pretendemos compartir, precisamente las teorías del espacio, pues de ellas se ocupa sobre todo el polo material, no el polo espiritual, aunque ya dijimos en un vídeo anterior que precisamente la oscuridad establecida pues utiliza para el ser humano los dos polos, la religión y le dice que es verdadera, y también la ciencia y te dice que es verdadera. Entonces, sí, precisamente en las teorías del espacio sobre todo se ocupa la ciencia o el cientifismo, y nosotros vamos a tomar a una fuente imperceptible, a un Dios imperceptible desde el principio, pues entonces sabemos que se nos cuestionará toda nuestra teoría, porque se nos dirá, esta teoría simplemente es una construcción mental que no tiene realidad física, luego no tiene ningún valor. Sabemos que eso se nos dirá. Entonces sabemos que esa es una dificultad de la teoría Tierra cóncava convexa, una dificultad creada precisamente por el adoctrinamiento que se nos está dando desde el inicio del aprendizaje en esta dimensión. Entonces nosotros sabemos esa dificultad, sería dificultad de considerar lo imperceptible, es decir, la teoría cóncava convexa, una de las dificultades es que las personas le den valor a lo imperceptible, es decir, sería una dificultad de considerar lo imperceptible. Otra segunda dificultad de comprensión de la Tierra cóncava convexa, pues sería la dificultad de comprensión del éter pus, porque el éter pus también precisamente al ser lo que nosotros denominamos las manos invisibles de la fuente, pues también es imperceptible. Esa es otra dificultad. Y la tercera dificultad importante que nosotros consideramos en la teoría Tierra cóncava convexa es la siguiente: si el universo completo está dentro de una concavidad, de una esfera cóncava, ¿cómo es eso posible?
cuando se nos ha adoctrinado que nosotros con telescopios mirando en vertical, allí se encuentran infinidad de galaxias, de estrellas, etcétera, etcétera. ¿Cómo es posible que todo eso esté contenido precisamente en el interior de una esfera, en el interior de la esfera cóncava? Bien, pues esa es otra dificultad que nosotros sabemos y a la que vamos a ir dando, dijéramos así, comprensión o intento de comprensión de nuestra teoría. Y en este vídeo, lo que vamos a tratar es la primera dificultad, la dificultad de considerar lo imperceptible. A ese vídeo, a ese primer aspecto es al que dedicamos este vídeo. Entonces, aquí estamos viendo el esquema en el que recordamos que precisamente la ciencia actual y el sistema religioso actual pues está tratado de modo de compartimentos estancos, es decir, por un lado estaría todo el sistema espiritual y por otro todo el científico, y al mismo tiempo el poder establecido pues nos dice que los dos son reales. Eso evidentemente lo menos que puede crear es un confusionismo de estos tiempos que nosotros consideramos de mayor oscurantismo. Entonces recordamos que nosotros a esta fuente inicial o espiritual pues la vamos a considerar desde el principio, mientras que las teorías anteriores, como ya hemos dicho, las consideran al final, que es una fuente, un Dios, el que realmente le da validez a su construcción. Entonces, como decimos, en este vídeo vamos a considerar la dificultad de lo imperceptible. Entonces vemos a la izquierda cómo todo nuestro pensamiento de adoctrinamiento, de enseñanza en esta dimensión, pues nos crea dos polos. Nos crea a la izquierda el polo espiritual religioso, que estamos viendo en la parte superior izquierda, y eso serían todas las religiones mundiales o todos los sistemas espiritualistas mundiales, y otro polo precisamente de esta dimensión sería considerar como criterio de verdad lo material, exclusivamente lo material, lo empírico solamente, pero nosotros preferimos darle el nombre no de ciencia, sino cientifista. Entonces, esos dos polos son considerados compartimentos estancos. En cambio, nosotros, como estamos viendo en la parte más inferior central, TSC, Tierra cóncava convexa, pues consideramos tres ejes. Un eje central que sería imperceptible, y esto sería la espiritualidad, y luego otros dos ejes que serían los ejes extremos, que serían materiales o yin y yang. Y entonces nosotros, esa es la concepción de lo imperceptible en nuestra teoría, porque le damos validez a un polo central que sería imperceptible, y eso la diferencia precisamente del esquema cientifista y también del esquema espiritual. Pero tenemos que decir que el polo central, o dijéramos así, imperceptible, pues no está tomado de un modo caprichoso, sino que se basará precisamente en la investigación de los otros dos ejes extremos, que son materiales. Y entonces la coherencia entre este polo imperceptible y la realidad concreta, que estaría establecida por dos ejes materiales, pues esa coherencia sería la que daría precisamente el criterio de aproximación a la verdad. Y consideramos esto mucho más completo, mucho más real, mucho más verdadero que la consideración establecida por la oscuridad de un mundo espiritual que simplemente tienes que creer en él por fe, o un mundo material que solamente tienes que considerar lo cientifista y lo material y lo observable, cuando en realidad cualquier persona comprobará que hay realidades que no son materiales y que no puedes experimentarla directamente por los sentidos, pero que existen. Por eso nosotros consideramos y tenemos que hacer estas aclaraciones para dar validez a nuestra teoría.
Entonces, nosotros queremos establecer también, ya lo hemos hecho prácticamente, lo imperceptible de la oscuridad, el concepto espiritual de la oscuridad con el concepto imperceptible de la tierra cóncava convexa, que no es exactamente el mismo. La espiritualidad, dijéramos así, de esta dimensión establecida, esa espiritualidad no es exactamente ni mucho menos la espiritualidad o lo imperceptible de la tierra cóncava convexa. Así, por ejemplo, lo que está establecido como espiritualidad o como imperceptible en esta dimensión serían enseñanzas religiosas, todo tipo de religiones en el mundo, incluso doctrinas de tipo esotérico, y todas evidentemente pues están basadas en leyendas o en dogmas que últimamente o únicamente toman su sustento en la fe, y ese es el principal, dijéramos así, el principal peligro de engaño, el simplemente tener que basarnos en la fe. Entonces, esa es la espiritualidad que rige esta dimensión en su mayoría, y es distinta al imperceptible o a la espiritualidad que nosotros queremos fomentar. Entonces, lo que nosotros nos referimos con espiritualidad o con lo imperceptible es a considerar lo imperceptible, pero en coherencia con los dos ejes de la materialidad. Solamente considerar que existe un eje imperceptible y no ponerle a este eje imperceptible ningún tipo de calificativo, ningún tipo de leyenda, ningún tipo de historia o religiosidad, porque sabemos que en todas las culturas esto varía, y entonces eso sería dar un valor dogmático o de fe. Nosotros a lo imperceptible que consideramos es simplemente ese mismo concepto, que existe algo imperceptible que nosotros consideramos que es la fuente origen, simplemente sin leyendas, sin dogmas, y la verosimilitud de eso imperceptible pues nos la dará precisamente la realidad concreta, es decir, los dos ejes de la materialidad, el yin y el yang. Precisamente cuando eso imperceptible podemos nosotros explicarlo y que nos explique precisamente esta materialidad, pues ese será el principio de verdad, sin necesidad de ningún tipo de dogma o ningún tipo de fe. Y esto es radicalmente distinto a la espiritualidad que está establecida en esta dimensión. Y vamos nosotros a intentar exponerlo en un ejemplo de la posible enseñanza, según nuestra opinión, que le puede dar unos padres a un hijo cuando pregunta sobre precisamente las cuestiones más, dijéramos así, que están en el fondo de toda nuestra interrogación existencial, en la existencia de Dios. Entonces, así, de Dios o de una fuente creativa que no vemos. Entonces, nosotros ponemos este ejemplo: un niño cuando comienza él mismo a interrogarse por esta realidad, le pregunta a sus padres: bien, papá o mamá, yo ya sé que yo vengo y procedo de ti y de papá. Soy una creación de vosotros. Ya eso lo sé, ya incluso me lo han explicado en la escuela de una manera gráfica, material, pero yo lo que quiero saber es precisamente a vosotros quién os dio la vida, y no me refiero solamente a vosotros, sino a los abuelos y a los anteriores a los abuelos. Eso es lo que yo quiero saber. ¿Cuál es ese origen? Esa sería una pregunta que todo ser viviente, inteligente, pues tiene que llegar a preguntarse: ¿dónde está el origen? Y esa es la verdadera espiritualidad que la persona busca, es decir, el sentido de esta vida. Pues muy bien, nosotros, según nuestra opinión, pues la acción correcta, y según esta teoría y según toda nuestra investigación abierta y flexible, que queremos simplemente compartir para que cada persona se la cuestione, pues
la acción que consideramos correcta sería la siguiente. Pues todos venimos de una fuente que no podemos ver, una fuente imperceptible. Entonces no te la puedo enseñar físicamente. Querido hijo, no te puedo enseñar físicamente esa fuente, porque esa fuente no se puede percibir por los sentidos. Entonces ese hijo podría preguntar, bueno, pero ¿cómo es así si todo lo que existe yo lo percibo, lo veo? Pues este padre, pues, o estos padres, pues podrían decirle a ese hijo, no, precisamente lo más valioso es lo que no se ve. Precisamente, por ejemplo, tu pensamiento, ¿llegas tú a verlo? Entonces, claro, el hijo llegaría a la convicción de que no lo puede. Pues fíjate si el pensamiento es importante y en cambio no lo puedes ver por los sentidos. Pero ¿quiere decir eso que no exista el pensamiento? Pues diría, pues no puedo dudar, existe el pensamiento. Es decir, algo imperceptible no significa que no tenga existencia real. Y también podría continuar. Y la fuerza, por ejemplo, que vemos cuando todos los frutos que estamos viendo, que de una semilla existe una fuerza interior que los va creando, los va formando hasta finalmente convertirlos nuevamente en semilla. Esa fuerza interior, el creador de esa fuente, de esa fuerza, que lo que vemos su efecto en el crecimiento de toda la naturaleza, ese creador, ¿puedes verlo? Pues entonces diría, pues es verdad, no puedo ver eso. Dice, solamente podrás ver su acción, podrás ver a un fruto ir creciendo, pero precisamente el que está realizando esa acción, ¿lo podrás ver? Pues no podrás verlo, pero quiere decir entonces que el que está realizando esa acción, que es imperceptible, porque sea imperceptible no tenga existencia. Pues simplemente con estos pensamientos sencillos y profundos, pues ese hijo, como cualquier ser humano en esta dimensión, llegaría a considerar que lo imperceptible existe, sencillamente existe. Y precisamente lo establecido en esta dimensión, como sabe que eso no se puede ocultar, pues es imperceptible, que lo único que tendría que enseñarse sería precisamente su existencia, pues te lo viste interesadamente, con dogmas, con leyendas, con religiones, etcétera, etcétera. Y de esta manera se reconduce una verdad interior, pues a lo que nosotros consideramos que no es una verdad práctica o una verdad existente aquí por el poder establecido. Entonces, esto lo decimos precisamente para intentar dar validez a que es incorrecto rechazar la teoría tierra cóncava convexa porque trate un eje imperceptible. Entonces ese hijo podría también seguir preguntando, bueno, depende de ese hijo en qué nación del mundo o en qué lugar geográfico puede decir, bueno, entonces a mí lo que me enseñan de mi religión, me enseñan de Krishna o de Buda o de Cristo o de Mahoma o etcétera, etcétera, eso ¿cómo lo interpreto yo? Pues entonces ese padre simplemente tendría que decirle, mira, de eso, cuando tú seas mayor, tú aplica tu discernimiento y entonces tú eso respóndetelo a ti en tu creación y en tu, dijéramos así, en tu discernimiento. Tú irás eso comprendiéndolo y tú le darás validez a un tipo de enseñanza o a otro. Yo lo que te puedo decir con toda mi, dijéramos así, mi mejor intención es que existe algo imperceptible que no podemos prescindir de él. Eso consideramos que nosotros que podría ser precisamente una manera auténtica de afrontar esta realidad. Entonces terminamos en este punto, porque sabemos que el considerar lo imperceptible desde un principio en una teoría que pretende ser, dijéramos así, al 50% como mínimo real, pues será atacado. En próximos vídeos, pues intentaremos aportar reflexiones sobre precisamente el éter imperceptible y sobre la ubicación de todo el universo en el interior de una esfera cóncava. Terminamos aquí en este punto deseando el mayor discernimiento para nosotros y para todos.